Gracias, presidente. Colegas congresistas, indudablemente que el debate sobre la reforma constitucional de la bicameralidad ya empezó. Y es muy saludable, presidenta, de que producto de este debate, de esta discusión, se haya recogido en el texto sustitutorio algunos puntos muy importantes, como por ejemplo lo que se planteó en el artículo 99 y que ya no se considere acusar constitucionalmente a los representantes del ente electoral o del sistema electoral. En el artículo 90 del dictamen también se asegura que por lo menos se elija un senador por circunscripción territorial o electoral. También se ha considerado un hecho muy novedoso e importante que saludamos, que los pueblos indígenas y originarios tienen por lo menos un representante en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. En el artículo 90 se persiste, lamentablemente, que para ser elegido senador se necesita un mínimo de 5 años de experiencia profesional. Indudablemente esto es totalmente restrictivo y va en contrasentido en cuanto se refiere a la representación popular ciudadana que debe tener y considerarse en los requisitos. Del mismo modo, presidenta, en el artículo 134 de este dictamen sustitutorio es respecto a la cuestión de confianza. Se ha recogido la propuesta que ya no sea 3, sino 2, como era y como lo que es, de las denegatorias de confianza. ¿Esto qué significa, presidente, distinguidos colegas? Que vamos por buen camino. Eso es producto del debate. Esto es producto de poder conversar en este escenario tan importante que es el Congreso. Pero aún no es suficiente, presidenta. Necesitamos debatir más. Este tema de la bicameralidad es una reforma muy importante y en un contexto muy difícil que vivimos, en la que lamentablemente, presidente y distinguidos colegas, con el mayor respeto que nos merecemos, más del 90% de la población rechaza nuestra labor parlamentaria. Esa es una verdad. ¿Cómo hacemos para recuperar? ¿Qué debemos hacer en cuanto se refiere a este punto concreto de la bicameralidad? Necesitamos entonces, presidenta, continuar con este debate. No hasta las calendas griegas, por supuesto. Yo soy partidario de la bicameralidad. Claro que sí, presidenta, porque es un instrumento, es una reforma fundamental y esencial. Lo que yo estoy diciendo, presidenta, entonces, es que necesitamos recuperar la confianza de la población en cuanto se refiere al cuestionamiento que ellos piensan de que se va a aumentar el presupuesto, que la reelección, etcétera. Necesitamos entonces expresar más. Eso es lo que necesitamos, presidenta. Entonces, ¿cómo hacemos para ello? Continuar el debate. Decía, no hasta las calendas griegas. Obviamente, si se insiste, distinguidos colegas, el sector que apoya a que se vote ya de inmediato esto, ¿qué cosa va a pasar? Va a pasar de que se pueden ganar o no. Eso es intrascendente. El problema es que todos estamos de acuerdo en esta necesidad histórica, pero al mismo tiempo necesitamos fortalecer esa comunicación con la población. Y yo sí señalo, presidenta, de que la legitimidad tiene siempre, presidenta, una razón de ser: el pueblo. Y la única forma constitucional de cómo hacer eso es a través de un referéndum. Si es que no se logra entonces, obviamente, llegar a los 87 votos en primera y segunda legislatura, se tendrá que acudir a la consulta al pueblo a través de un referéndum. Pues bien, presidenta, hay mucho que hablar sobre el tema, pero al mismo tiempo señalar de que este debate, presidenta, de todos modos, tiene que llegar a unas conclusiones que felizmente, con un buen talante técnico y democrático, la presidenta de la Comisión de Constitución viene recogiendo, pero aún no es suficiente, presidenta. Y no es porque no exista capacidad, ni mucho menos, sino son las condiciones históricas concretas las que está determinando ello.
son el momento político en el que la población no entiende, ¿no es cierto?, porque piensa de que va a traer como consecuencia un incremento, una cuestión presupuestal y el problema de la reelección, etcétera, etcétera. Entonces hay que buscar algunas salidas. El congresista Wilson, representante de Huancavelica, por ejemplo, ha señalado una salida. Podría ser, no sé, pero hay que seguir debatiendo, hay que seguir dando vueltas. Esto de la bicameralidad y la reforma constitucional en los puntos más importantes, por ejemplo, Presidenta, el hecho de la reforma constitucional en el campo económico. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo, Presidenta? Claro que no puede estar dentro de este debate de la bicameralidad, pero en cuerda separada debió haberse iniciado ya, Presidenta, en cuanto se refiere al artículo 62 de la Constitución. Hay una necesidad histórica, no puede haber los contratos ley pétreos. Tenemos el problema del gas. ¿Por qué no recuperamos esa confianza ante la población y ante nosotros mismos? Falta de voluntad política y de cálculo. O, por ejemplo, Presidenta, ahora se ha tomado muy bien que sean un representante de los pueblos originarios que esté en el Congreso. ¿Por qué, Presidenta, no hacemos, por ejemplo, de que se discuta un tema muy importante, que es la de reconocer el derecho fundamental a la consulta previa de los pueblos indígenas y originarios a través de una reforma de la Constitución que no está en nuestra Carta Magna? Entonces, Presidenta, esos son los mecanismos que se recupera la confianza para evitar justamente que sigamos pateando este problema tan fundamental que requiere nuestra patria en relación a la bicameralidad y otros temas constitucionales. Yo pienso, y he conversado con muchos congresistas respetables de la bancada de Fuerza Popular y otros, en relación, por ejemplo, a lo que es los contratos ley. Y se coincide, y hablamos con ejemplos, el tema de la masificación del gas desde el punto de vista de la modificación de esto del artículo 62. Eso del artículo 62 y las inversiones para garantizarlas, etcétera, está muy bien, pero tiene un momento, un contexto, porque nosotros no somos una isla ni un páramo silvestre. Nosotros estamos ubicados, Presidenta, dentro de un contexto concreto y específico, y en un momento difícil como esto tenemos que actuar con responsabilidad y elevarnos a su comprensión para que precisamente tengamos resultados positivos. Presidenta, termino señalando de que nosotros no vamos a votar si es que se insiste llevar adelante de inmediato la aprobación de esta reforma tan importante de la bicameralidad, si es que previamente no seguimos trabajando y viendo estas posibilidades que se tiene, porque también de inmediato pensar en la reelección no es una figura ni una alternativa más apropiada y más correcta. Muchas gracias, Presidenta.